Hay muchas personas que creen que levantando objetos pesados se van a lastimar la espalda, que si tienen una hernia discal debe de ser operada y que si tienes la espalda chueca no puedes hacer ejercicios de fuerza. Pues todo eso es completamente falso, porque hoy te voy a mostrar 5 hábitos que están destrozando tu espalda y tu columna silenciosamente. Pero también te voy a decir cómo tener una espalda y columna indestructible, libre de dolor. Hábito número 1. Se han puesto de nuevo de moda las fajas modeladoras para tener una cinturita de avispa. Pero en realidad, ¿las fajas y los corsets sí funcionan? Pues sí, pero no. Si tienes sobrepeso u obesidad, no te va a ayudar en absolutamente nada. Lo único que va a moldear y va a adelgazar va a ser pero la billetera, porque pues nada, va a ser pura pérdida de dinero. Pero si tú tienes un peso adecuado, pues la faja o el corset va a comprimir la fina capa de grasa que tienes en el abdomen y va a formar sí o sí esa cinturita de avispa. Lo malo es que también va a comprimir muchos órganos, el estómago y los intestinos, lo cual puede provocar que tengas problemas de digestión y de absorción de nutrientes. También debilita el suelo pélvico, lo cual va a provocar que cuando estornudes, saltes, te rías, pueda haber un escape de orina. Pueden ser gotitas y a esto se le conoce como incontinencia urinaria. La compresión constante de los corsets y las fajas también van a limitar la circulación sanguínea, provocando la aparición de varices en el abdomen y también en las piernas, y también va a comprimir la espalda baja, provocando la deformación de la zona lumbar. A esto se le conoce como hiperlordosis. Pero para que todos me entiendan, aquí viene la poderosísima y carísima tecnología de Trap Academy. Tu columna no es recta, tiene curvaturas naturales que deben de ser respetadas para que haya un buen funcionamiento de toda tu espalda, piernas y brazos. La parte de la columna del cuello se le conocen como vértebras cervicales. A la parte de tu columna que compone la espalda alta se le conoce como torácicas o dorsales. A la espalda baja se le conoce como lumbares, y esta zona es la más frágil, por así decirlo, porque carga todo el peso de tus brazos, de tu tronco y de tu cabeza, más aparte tiene que tener el poder para tener la estabilidad para tus piernas. Y ya más abajo, casi en los glúteos, tenemos al sacro y al coxis. A cada huesito de tu columna se le conoce como vértebra. Es hueso, es duro, es fuerte. Pero entre cada huesito, entre cada vértebra, hay una estructura esponjosa. A esto se le conoce como disco intervertebral, y tu disco es esponjoso para que tus huesos no choquen entre sí. El hueso va a estar representado por esta galleta y el disco intervertebral va a estar representado por este riquísimo bombón. Recuerden, el bombón es el que evita que tus galletas choquen entre sí. Pues cuando hay una hiperlordosis como esta suscriptora que se ganó una asesoría completamente gratuita, vean cómo se genera mucha tensión en la espalda baja. También el uso de tacones de forma prolongada va a provocar esa deformación, al igual que las mujeres que se encuentran embarazadas cuando ya la pancita está más grande, pues también provocan este efecto, al igual que los corsets y las fajas modeladoras. Y entre más hiperlordosis haya, va a haber más tensión en esa zona lumbar, en esa espalda baja. Y no solamente eso, porque si lo vemos con la tecnología, ve cómo tu galleta se va desplazando hacia adelante, provocando una compresión de tu bombón. O sea, tu hueso se va hacia adelante y el huesito de abajo se queda en su lugar. A esto se le conoce como anterolistesis. Pero no se preocupen, el músculo tiene la potencia y la fuerza para deformar los huesos, pero también tiene el don de que puede regresar los huesos a su lugar. Lo que tenemos que hacer son ejercicios donde se trabaje la musculatura profunda del abdomen, pero que al mismo tiempo en ese mismo ejercicio se trabajen los músculos profundos de la espalda, como son los multífidos. Y este ejercicio es muy bueno. Vas a ponerte en esta posición y lo único que vas a hacer es inhalar por la nariz, inflas tu pancita y lo sacas lentamente por la boca como si quisieras mandar un beso. Este ejercicio puede parecer fácil, pero en realidad es bastante duro. Y con la respiración, que es muy importante en todos los ejercicios, lo que va a provocar es que la zona lumbar regrese a su curvatura original. Vean a mi suscriptora, hicimos este ejercicio por 15 días y aquí está el antes y el después. Vean cómo la curvatura disminuyó, quitándole la presión, la molestia, y podría
pudiera verse que bajó abdomen, ¿verdad? Pero no hicimos absolutamente nada. De hecho, el abdomen es exactamente el mismo. Lo que pasa es que cuando corriges la postura, pues te ves con menos abdomen. Y ahí están los resultados. ¡Puh! Profesionales de la salud. Carajo. Hábito número 2. Estar mucho tiempo sentado se ha vuelto un hábito muy común en el cual nos obligan desde pequeñitos, desde que estamos en escuela, estamos 5 o 6 horas sentados y conforme vamos creciendo, pues resulta que tenemos que trabajar también mucho tiempo sentados. Y aquí el problema no es estar tanto tiempo sentados, sino que tenemos muchas horas de inactividad, muchas horas de sedentarismo. Entonces, nuestros músculos de la espalda se encuentran débiles y no pueden aguantar una posición por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a encorvarnos, a jorobarnos. Llevamos nuestros hombros hacia adelante, se empieza a formar una curva en la zona de la espalda alta y por consecuencia vamos a adelantar nuestra cabecita. Pero el punto que quiero que tengan mucha atención es la zona de la espalda baja. Vean cómo esta también se empieza a aplanar, se empieza a curvar. Cuando tienes esta posición, cuando estás trabajando, empiezas a eliminar la curvatura natural de tu zona lumbar. O sea, es lo contrario a la hiperlordosis. Aquí vamos a tener una rectificación de la zona lumbar. Y cuando esta zona se encuentra completamente recta, tus galletas van a empezar a presionar directamente a tus bombones. O sea, los huesos van a empezar a presionar tu disco intervertebral. Y lo que pasa es que va a haber hernias por todos lados. Esto puede convertirse en una hernia por aplastamiento. Y luego de estar mucho tiempo en esa posición, pues los músculos que son débiles de la espalda, del abdomen, pues se empiezan a relajar mucho más y empiezas a adoptar esta nueva postura que es todavía más nociva. Este sentado es muy característico en los adolescentes. No sé por qué los muchachones se sientan de esta forma. Así como esta otra suscriptora que recuerdan de otro video que tenía completamente plano, no había curvatura en la espalda baja. Porque los médicos y todos los profesionales te vamos a decir, si te duele la espalda baja, tienes que aumentar tus glúteos para darle soporte. Pero ¿sabes qué? Cuando tú pierdes esa curvatura y haces ejercicios para glúteos, lo único que vas a sentir es el trabajo en tus piernas como mi paciente y van a aumentar su masa muscular, pero solamente las piernas, y los glúteos se quedan completamente planitos. Ya al final de cuentas, una persona con hiperlordosis es una persona que tiene muy tensa la espalda baja, pero está débil. Y las personas que tienen una rectificación de la zona lumbar, también se encuentra tensa esa zona, pero al final también son músculos débiles. La solución es hacer ejercicios que vuelvan a formar esa pequeña curva que al mismo tiempo esté fortaleciendo los glúteos mayores y estirando los músculos de la espalda baja y la espalda media, como la marcha de hielo que lo hicimos con esta paciente, en donde también son ejercicios posturales y al mismo tiempo aumentando la masa muscular de sus glúteos. Y trabajando este tipo de ejercicios, aquí están los resultados después de unos meses. Generando la curvita, podrás hacer ejercicios que aumenten más tu masa muscular de tus glúteos, y al aumentar la masa muscular de tus glúteos, la espalda baja, la zona lumbar va a encontrarse estable. Hábito número 3. En esta época moderna tenemos el hábito de ya no consumir tanta agua pura, sino consumimos líquidos, jugos, embotellados y sobre todo refrescos. Cuando empiezas a tomar más bebidas azucaradas, lo que pasa es que nuestros colchoncitos, nuestros bombones se van adelgazando, y lo que va a provocar es que llegue un momento en que nuestros huesitos empiecen a chocar unos con el otro. La galleta empieza a chocar entre sí y a esto se le conoce como artrosis de columna. Traducción: tus huesos ya se están desgastando, y peor aún, cuando te tomas un refresco de cola. Pero yo prefiero tomarlo de frente. No, y yo no me refiero a eso, me refiero a los refrescos de cola. Cuando te tomas un refresco de cola, o sea, esos negritos, tiene un componente, se llama ácido fosfórico. Cuando lo tomas constantemente el refresco como si fuera agua por mucho tiempo, lo que provoca es que tus galletas se vuelvan débiles, que se estén desmoronando por sí mismas, o sea, que el hueso se vuelva poroso, o sea, osteopenia u osteoporosis. También estás más propenso a que cuando cargues algo, por muy leve que sea, pueda haber una fractura de alguna de tus vértebras, que se rompa esa galletita, y ahí el dolor es bastante fuerte, que ni siquiera vas a poder pararte.
Entonces la solución es despegar esas galletas. ¿Cómo lo logramos? Con ejercicios simples. Por ejemplo, nos podemos agarrar de un árbol y hacemos como una sentadilla. Esto va a permitir que estos huesitos haya una pequeña separación entre ellos. Pero pues eso no es suficiente porque separamos las galletas, pero nuestro bombón sigue igual de aplastado. Entonces, en cuanto volvamos a caminar, en cuanto volvamos a hacer una actividad, pues esos huesitos van a regresar a aplastar más a nuestro bombón. Entonces, ya que separamos los huesitos, necesitamos que ese bombón, que ese disco se vuelva a rellenar. ¿Y cómo los hacemos más rellenitos? Pues hidratándolos adecuadamente, porque el disco intervertebral, tu bombón, está hecho de un 80 a un 90% de agua. Y ya los veo a todos tomando agua embotellada, agua pura. Pero ¿qué creen? Muchas de la agua embotellada es agua muerta. No tiene ya minerales que son importantes para esa hidratación adecuada, no solamente a tus bombones, sino a todo tu cuerpo en general. Entonces, este truco ya se los he dicho, que es agarrar agüita de la que tú quieras y le vamos a agregar limoncito y una pizca o media cucharadita pequeña de sal para meter ahí minerales y meter también sodio para que los bombones se vuelvan a rehidratar y esté tu espaldita de 10. Oye, Rafa, pero la sal hace daño, ¿no? Retiene líquidos. Es muy mala. Y yo, por amor de Dios, te estás quejando por un poquitito de sal que debemos de tener todos. Pero eso sí, te echas 2 litros de coca diario y ahí sí, no dices nada ni de tu hipertensión, ni de tu diabetes, ni la obesidad, nada. Ay. Hábito número 4. Nadie nos explicó, nadie nos enseñó a hacer cosas con ambos lados. Y aquí va un claro ejemplo. Antes se tallaba la ropa a mano, pero las personas empezaban a tallar su ropa con la mano más fuerte, con la mano más ágil. ¿Y saben qué va a pasar? Que esa musculatura de ese brazo va a ser más fuerte que del otro lado y va a provocar que haya desbalances musculares. Un hombro lo tengas más arriba y el débil lo tengas más abajo. Y esto sucede también cuando cargas bolsas, cuando cargas mochila, pero siempre lo haces de un solo lado, del lado más fuerte, del lado donde tienes elevado tu hombro, porque si lo pones del otro lado, la mochila va a caer. Cuando un hombro está más elevado que el otro, que la columna empiece a desviarse. A esto se le conoce como escoliosis. Y cuando vemos nuestros huesitos de frente, vean cómo un lado se aplasta y el otro está libre. Y esto puede provocar que haya hernias discales de un solo lado o que la hernia discal salga hacia un lado. Y cuando hay escoliosis, hay a muchas personas que les da miedo o les meten miedo, incluso profesionales de la salud que dicen: tienes escoliosis, no puedes cargar, no puedes ir al gimnasio, si no se te va a desviar más la columna y te va a doler. No puedes, Pero esto no significa que no puedas y no debas hacer ejercicios, sino que tienes que hacer ejercicios especiales para escoliosis, ejercicios donde fortalezcan el lado débil y el lado que se encuentra tenso se estire para que lleguen al equilibrio correcto. Por ejemplo, la marcha de hielo hacia la victoria, en donde el ejercicio estiras el lado que se encuentra tenso y el lado débil es el que se empieza a fortalecer. De igual forma, llegas al equilibrio correcto en tu columna, porque si la escoliosis fue por malas posturas, como por estar escribiendo de lado o cruzando una pierna más que la otra o cargando cosas, eso se le conoce como una escoliosis adquirida o una escoliosis mecánica. Quiere decir que tú naciste bien, pero con el paso de malas posturas te fuiste enchuecando. Entonces, con este tipo de ejercicios puedes volver a tener la columna que tanto deseas. Y si tienes una escoliosis de nacimiento como lo tiene Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, pues también tienes que hacer ejercicios de fuerza. Tal vez el ejercicio de marcha hacia la victoria ya no es efectivo para volver a centrar tu columna vertebral, pero los músculos de la espalda tienen varias capas y son muy poderosos. Entonces tienes que hacer ejercicios como jalón al pecho en el gimnasio o hacer dominadas. Los músculos de la espalda son tan poderosos que aunque tengas la columna machueca, tus bombones no se van a aplastar. Lo cual me lleva al hábito más brutal de todos, que está destrozando millones de columnas en este momento y que te va a llevar a una cirugía. Hábito número 5. Y este es el reposo absoluto. Yo sé que te duele la espalda. Vamos a poner un ejemplo. Te duele muchísimo la espalda y la mayoría de las personas no quiere hacer ejercicio por miedo nuevamente a que el dolor empeore. Pero ¿saben lo que pasa?
entre más aumenta el dolor, menos te mueves, pero entre menos te mueves, la masa muscular se adelgaza, y entre más se adelgaza la masa muscular, más poroso y más débil se vuelve tu hueso, haciendo un ciclo de dolor. Así que aunque tengas desgaste de columna, aunque tengas artritis reumatoide, aunque tengas hernias discales en toda tu columna vertebral y tengas dolor, tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio. Puedes empezar con caminatas pequeñas o ejercicios donde se fortalece el abdomen y la espalda al mismo tiempo, e incluso hasta los glúteos, como todos los ejercicios que te he mencionado. Pero aún así te doy un ejercicio extra. Este ejercicio se le conoce como el sabio samurái, y es un ejercicio sencillo en donde solamente tienes que pasar 1 litro de agua a través de tu cintura, y con eso estás fortaleciendo tu abdomen y tu espalda sin hacer movimientos que te produzcan dolor. Pero sí es importante que te muevas. Sé que hay casos en donde la gente está gritando de dolor en una cama porque no se puede mover, y es muy complicado hacer algún tipo de ejercicio por más ligero que este sea. En este caso tenemos que aprovecharnos de los medicamentos o incluso de relajantes musculares potentes o de esteroides que te permitan moverte. Pero ese tiempo de lapso donde no vas a tener dolor, donde te vas a poder mover mejor, ahí es donde aprovechamos en hacer todo este tipo de ejercicio. Y aquí van unos datos para que se te quite el miedo y empieces a hacer movimientos, empieces a ejercitarte. El 95% de la población tiene un grado de escoliosis, así es que si el médico te da un diagnóstico de escoliosis, no te espantes, es normal, porque desde el principio decidimos iluminar con el brazo derecho o jugar fútbol con la pierna derecha, patear el balón más con el pie derecho, y desde ahí van a empezar los desbalances musculares que va a provocar una escoliosis. Pero muchas de estas no van a generar ningún tipo de dolor, no van a generar ningún tipo de molestia, y con estos ejercicios puedes reducir esa escoliosis o eliminarla. El 86% de la población mundial va a tener, tuvo o tendrá una hernia discal. Es más, el médico que te dice es que tienes hernias discales, posiblemente él tenga una hernia discal y no lo sepa, porque la mayoría de las hernias tampoco duele. Sí, se bota tu bombón, sí, se bota tu hernia discal, pero mientras no toque este nervio, mientras esa hernia no toque ese disco, no hay ningún problema. Estas se van a reabsorber por sí solo. Que fuiste a caminar, se reabsorbió. Que te sentaste de una forma diferente, se reabsorbió la hernia discal. Que fuiste arrodillado a pedirle perdón a tu ex, la hernia se curó. Tu dignidad no, pero la hernia sí. Por eso es importante que no tengas miedo. Va a haber un pequeño porcentaje que va a tener que ser operable, y aquí te voy a decir cuáles son los puntos que sí tendrían que preocuparte y que sí tendría que ser valorado personalizadamente para ver si eres candidato o no a una cirugía. Pero recuerden, las cirugías deben de ser el último recurso al cual tenemos que llegar, porque repito, los músculos te van a servir como armadura para cualquier tipo de dolor articular. El ejercicio es medicina y los músculos tu seguro de vida. Pero aquí te va. ¿Cómo saber que a lo mejor necesitas una cirugía? Cuando empiezas a sentir adormecimientos en manos, en brazos, en piernas constantes. Y lo más importante, si ya se te va la fuerza, vas caminando y de repente se te dobla la pierna, o vas a agarrar una taza de café y de repente se te dobla el brazo, ahí entonces sí estamos más propensos a una cirugía, y ahí sí tenemos que acudir con el profesional adecuado. En este caso sería el ortopedista especialista en columna, para que nos dé un panorama muchísimo más grande. Y si ese médico es muy bueno, te va a decir exactamente lo mismo que te acabo de decir. La cirugía es el último recurso. Gillo, una pregunta. ¿De qué falleció tu ex? Falleció por usar unas fajas. A ver. Oh, pero ¿qué cinturita tiene? Oh, no, así hasta vale la pena morirse, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para regresar con ella, ¿no? No,